Las personas habitualmente se comprometen con las cosas que le gustan, con sus pasiones. Alicia Bañuelos, ¿con qué se compromete? ¿Cómo estás, Alicia? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien. Me puse a pensar esta mañana que revisé un par de entrevistas tuyas para poder reflejar un poco la información. Y en una entrevista dijiste que sos una persona estudiosa. Y entonces me digo, ¿por qué no hacer esta entrevista pensando un poco en ese concepto? Si Alicia Bañuelos mañana tiene que hacer un CV, un currículum, capaz ya lo tiene hecho, ¿cómo se presenta a la sociedad? ¿Cómo me presento en general? Bueno, Sí. como todos los currículums, uno dice qué carreras estudió, y en qué lugares trabajó y qué premios recibió. Pero también habla de sus aptitudes, cómo es como persona, o eso no sirve tanto en un currículum. Yo no lo pongo. Retomando un poco esto de la trayectoria, porque siempre está bueno saber cómo empezó la carrera de una persona para llegar a donde está hoy, que yo personalmente considero que nada, te admiro por el lugar donde estás, por las cosas que has hecho, y es saber cómo arrancó todo, cómo empezó en tu vida el amor por la tecnología, el amor por las cosas que haces hoy. Bueno, tuve la suerte de estar en un hogar muy afectuoso, con dos hermanas, una mamá y un papá que siempre nos apoyaron y que esencialmente nos dieron seguridad. Cualquier cosa que se me ocurría y decía que quería ser, por ejemplo, una vez dije quiero ser astronauta, y mi papá me dijo, vas a ser la mejor astronauta de la historia. Imagínate, con esa... Si mi papá me decía esto, seguramente lo iba a hacer. Lo creías. Me lo creía. Después me di cuenta que mi papá a todos me decía esto y que no necesariamente era así. Pero de todas maneras salí de mi casa con una gran seguridad. Hice el colegio primario, secundario, en escuelas públicas, siempre en escuelas públicas. Y en la universidad entré a la Universidad de Buenos Aires. Nunca tuve una vocación definida. No soy de esas personas que dicen, yo siempre quise ser médico. Claro. Tuve que hacer un curso de ingreso donde estaban todas las materias exactas. Todas las materias me gustaban, la física, la química, la biología, la geología, todo me gustaba. Terminé el curso de ingreso, lo aprobé, estando en la fila para ya decir en qué materia quería que me inscribieran. Venía hablando con un amigo, me dice, ¿vos en qué vas a inscribir? Y yo no sé, y llegué a la ventanilla y me dijo, ¿en qué te inscribo? Física, dije, pero podría haber dicho cualquier otra cosa. Claro. Había pocas mujeres en ese momento, ahora cada vez hay más mujeres. Es todo un fenómeno que hay que verlo desde otro lugar. Terminé haciendo lo que hacen los físicos, que es investigación básica. Mucho tiempo, trabajé en fusión nuclear controlada. Perdón, yo no sé qué es fusión nuclear controlada. Bueno, fisión, ¿sabés? Sí. Bueno, la fusión es unir átomos livianos y cuando esos átomos se unen y se transforman en otro átomo, liberan energía. Podría decirse que es clave el rol de la familia para quien uno termina siendo como persona, porque tal vez uno puede tener ciertas oportunidades, se pueden dar o no en la vida, pero si desde tu casa no hay apoyo o no hay incentivo, no creo que se llegue. En realidad uno podría pensar que sí, que hay gente que no tuvo apoyo, pero igual llegó, ¿no? Lo que pasa es que siempre es más difícil. Claro. Aquellas personas que tenemos la suerte, en mi caso, de tener una familia que te han apoyado, te han dicho que, bueno, la vida será difícil, pero vas a tener una oportunidad porque todos la tenemos. Y además estamos en una situación económicamente que no estamos pasando ninguna penuria, estamos en una situación de ventaja. ¿No? Es innegable. Por eso yo digo, a veces cuando uno quiere comparar personas, hay que ver desde qué lugar empezamos. No empezamos todos en el mismo lugar. Claro. Entonces, por ahí no tenemos los mismos logros, porque en realidad la diferencia estuvo en nacer. Yo no elegí a mi mamá y a mi papá. Ellos me tuvieron a mí. Uno construye lo que hace, no es que directamente lo tiene o nace con eso, se tiene que construir el éxito. Se tiene que construir todo en la vida, pero, digamos, uno lo construye desde un lugar. Un niño que ha recibido afecto, que ha recibido el apoyo de su papá, que lo ha mandado a una escuela, que su papá se ha preocupado, está en condiciones mejores que el que no tuvo nada de esto. Y esta es la diferencia. Por eso está mal la meritocracia. Por eso está mal la meritocracia, porque no todos empezamos. Tomemos el caso de las mujeres para hablar, ¿no? Digo, ahora las mujeres tenemos muchas oportunidades iguales, igual hay muchas cosas, muchos derechos por los cuales trabajar. Pero hubo una época en que no nos mandaban a la escuela. Claro. No les dejaban leer libros. Ni siquiera nos enseñaban a leer.
Después ahora dicen, sí, pero hay más científicos varones que mujeres. Sí, claro, durante montones de años ni siquiera no sabíamos leer que íbamos a hacer ciencia. Claro. La situación en el hogar, la situación en la sociedad en la que uno está incluido, forman parte de lo que uno va a poder ser después. Siempre hay casos excepcionales, ¿no es cierto? No vamos a tomar a estas personas que son excepcionales. Como el común, claro. Tenemos que mirar las personas comunes. Las personas comunes necesitamos cariño, afecto de nuestros padres, respeto de nuestros padres, respeto en la sociedad en la que estamos, respeto de las personas, y en ese ambiente se generan las oportunidades para que podamos desarrollarnos plenamente. Con esto que me contás, me doy una gran idea de los valores que te han inculcado en tu vida. Y nada, delata cómo has seguido trabajando, cómo esto ha interferido o ha definido cómo trabajaste durante toda tu carrera. Volviendo a tu carrera, volviendo a tu trayectoria. Después de esta parte como física y la fusión nuclear, ¿qué sucedió después? Bueno, después dejo de hacer investigación básica ante el horror de mis compañeros de trabajo que no podían entender que dejara de hacer investigación básica. Y voy a trabajar en un proyecto muy interesante que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de hace 1000 años de esto, pero era investigar el uso de computadoras en las escuelas. Entonces, bueno, en ese momento el intendente era Sayer. Después Sayer tiene muchos problemas con la informática en el municipio y me pide que me haga cargo de toda la informática municipal. Trabajo ahí un tiempo, termino trabajando en Obras Sanitarias de la Nación y de ahí paso a trabajar en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Me piden que me ocupe de entender qué red se pueden usar para conectar computadoras. Internet, dijiste. Bueno, Internet era una de ellas. Ajá. Estaba Internet, que había empezado en el dominio militar, y otra que ahora ya no tiene ningún, se llamaba Bitnet, Because It's Time to Network, que era un protocolo que había desarrollado IBM. Bueno, en ese momento me reúno con gente en la Cancillería Argentina, amigos, Jorge Amodio, que ahora vive en Estados Unidos, y decidimos que, bueno, yo digo, lo que tenemos que tener es Internet. Entonces compramos servidor, compramos un servidor, todo muy, muy barato, era una máquina, y hago un convenio con ellos de tal manera de conseguir un enlace que llegara hasta Nueva York, y en Nueva York se pagara un enlace a Internet. Esto lo hago a través de la empresa de comunicaciones, que era del Estado, y hacemos la primera comunicación que tiene el país en Internet. Ahí llega el dominio .ar. Ahí empieza el dominio .ar. Ahí empieza el dominio .ar. Gracias a vos. Sí, bueno, yo soy una de las personas que trabajó, ¿no? Y ahí le podemos dar correo electrónico a algunos lugares del CONICET. En particular, el CASLEO, el Centro de Astronomía que tiene el Leoncito. Claro, en San Juan. En San Juan. Que fue, creo que el primer lugar al que le di correo electrónico desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de Nación. De ahí me voy a trabajar al Ministerio del Ministerio de Economía de Nación y lo convenzo al que era en ese momento el ministro Cavallo que tenemos que tener un primer enlace para todo el ministerio y ahí le damos internet a todas las personas que trabajaban en el Ministerio de Economía de Nación. Wow. ¿Infoleg fue paralelo? ¿Fue en esa época? Sí, Infoleg es uno de mis hijos, abandonados, ¿no? ¿Pero qué fue? Infoleg es una base de datos que tiene toda la información de leyes, resoluciones, decretos, y uno puede buscar tanto una ley como las normas que la modifican o a las normas que esta ley modifica. Es una plataforma muy usada por todos los abogados en la República Argentina. Ah, ¿se sigue usando hoy? Sí. ¿Sí? Todo abogado en la República Argentina usa Infoleg. Fue el primer sitio que manejó bases de datos con un desarrollo web. ¿Cuándo es tu llegada a San Luis? ¿Cómo llegas a San Luis? Teníamos decidido mudarnos acá, no queríamos vivir más en Buenos Aires, y Juan Carlos, que es mi marido, hizo un ranking de provincias. Quedó San Luis primera, Neuquén segunda. Él desarrolló un propio ranking para decidir Sí. dónde iban a ir a vivir. Bueno, lo discutíamos juntos, ¿no? Pero él dijo, vamos a mirar cómo es la política, cómo es el desarrollo. Sigamos un método científico a lo que no falle. Un método para rankear provincias, para venirse a vivir, y bueno, quedó San Luis primera. Vinimos acá, compramos campos,
Yo, mientras tanto, y él seguíamos trabajando en Buenos Aires. Veníamos los fines de semana, todos los fines de semana. Todos los viernes salíamos a Buenos Aires y todos los domingos a nosotros nos íbamos a Buenos Aires. Wow. Y mientras tanto, bueno, seguimos trabajando y, bueno, en algún momento pasamos a querer vivir cada vez más acá. Vendimos nuestra empresa. Nosotros teníamos una empresa de desarrollo. Se la vendimos al Bank of America. Y esta empresa, que compró otras empresas en la región, yo pasé a ser jefa de tecnología de esa empresa. Y en algún momento, bueno, dejamos de trabajar para esta empresa y vinimos a San Luis. Yo, como había dejado de trabajar en esta empresa anterior, tenía lo que se llama una cláusula de no compete. No podía poner otra empresa de tecnología. Ah, claro, que compita en el mismo rubro con ella. Con la empresa que nos había comprado. Claro. Y nosotros ya teníamos campos acá. Y entonces me puse a hacer dulces sin azúcar. Dulces con mosto de uva rectificado. Nada que ver con la fusión Nuclear, no, nada que ver. Claro. No, nada que ver. ¿Y por qué surgió eso? Bueno, porque no podía hacer, digamos, no podía tener una empresa de tecnología. Ujú. Y dije, bueno, alguna otra cosa voy a hacer. Claro. Y decidí que esto era una buena oportunidad. Estudié todo lo que se tenían que estudiar para hacer dulces con mosto de uva rectificado. Vendí en el exterior, en los lugares más sofisticados de Europa, y nos presentamos a un premio que daba a la Nación. Hacía un premio que tenía que ver con la industria de los alimentos. Ujú. Y al mismo tiempo habíamos forestado nosotros, protocolo de Kioto, y ganamos el premio. El gobernador de ese momento, que era Alberto Rodríguez A, invita a los ganadores del premio. Y Ahí lo conoces, Alberto Rodríguez. Ahí lo conozco, sí. Bueno, y al tiempo de eso terminé siendo rectora de la Universidad de La Punta, una universidad diferente, y estuve trabajando en la universidad hasta que estuvo Alberto un tiempo después. No trabajé en la universidad en el tiempo de Poggi y volví con Alberto cuando volvió a ganar las elecciones, y en ese momento me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y después, unos años después, me hice cargo también de la Universidad de La Punta. Estamos conociendo a Alicia Bañuelos, su trayectoria, su carrera, su compromiso por San Luis. Hacemos una pausa y seguimos conociendo esta increíble historia. Canal 13. Bien nuestro. Seguimos conociendo la historia de Alicia Bañuelos en Compromiso Podcast. Recién, Alicia, hablábamos en el bloque anterior de cómo la familia es quien termina de alguna manera forjando o dándote posibilidades de crecimiento en la vida. ¿Se puede hacer una comparación con el gobierno y las posibilidades que dan las políticas públicas? Obviamente. Digo, el gobierno tiene que facilitar a través de las políticas públicas aquellas acciones que les faciliten a las personas su realización, ¿no? Si vos vivís, digo, para dar un ejemplo, vos podés decir, bueno, yo puedo esperar a que la gente se acostumbre a usar internet y esté dispuesta a pagar para tenerlo. No es lo que pasó acá en San Luis. Claro. Bueno, podíamos dar wifi gratuito. La comparación fue lo que le había pasado en la ciudad de Buenos Aires, que había tardado 10 años para conseguir una penetración del 50%. Entonces, Alberto dijo, no tenemos 10 años Claro. para que la gente se convenza que es necesario que esté conectada. Para que se convenza más rápido, este servicio tiene que ser gratuito. Esta es una política pública que llega a todas las personas y que hoy permiten que la sociedad sanluiseña sea una de las sociedades más digitalizadas de América en su conjunto. Y esto se hizo a través de políticas públicas que pasaron por primero dar un servicio, después de tener una ley que decía el Estado tiene que hacerse cargo de esto, y finalmente modificar la Constitución. Claro, esto reafirma una idea, un modelo, ¿no? Un modelo. Y esto es, para estar incluido digitalmente uno tiene que tener conectividad, dispositivos y formación. Hoy la Universidad de La Punta tiene 46.000 alumnos regulares que usan la tecnología y los dispositivos para su formación.
Entonces, si uno ve para atrás, dice, todas las decisiones tomadas en las políticas públicas estuvieron bien. Se hizo lo que correspondía hacerse en su momento, para que efectivamente hoy el 20% de la población económicamente activa de San Luis use una política pública para formarse. Retomando un poco la inclusión digital como ley, ¿qué otras, desde el ámbito legislativo, cómo se puede trabajar en otro tipo de leyes o cosas que beneficien o mejoren la realidad de los puntanos? Podemos pensar en muchas cosas, así como se pensó en modificar la Constitución, no podía pensar en leyes que están relacionadas con la educación, leyes que están relacionadas con otras actividades que formen parte de un mejoramiento del estándar de vida de los puntanos, ¿no? O sea, siempre hay nuevas leyes que pensar, porque la vida no es estática. Estamos en un mundo absolutamente acelerado en la cantidad de conocimiento, acelerado en la forma en la que ese conocimiento nos impacta, desde web, que está en el espacio, trayendo información del inicio de nuestro universo, hasta la inteligencia artificial, pasando por todas las cosas en el medio. Esto produce un cambio constante en las condiciones en las que uno puede trabajar, en los temas en que uno tiene que trabajar, y esto hace que tengamos que tener personas que puedan entender cuáles son los nuevos problemas que se presentan. Claro. Dada una nueva actividad, digo, nada es ideal. Los que tienen una empresa tratan de sacar su máximo provecho y a veces es en detrimento de los que trabajan en esa empresa. Entonces, tiene que haber alguien que ponga las cosas en su lugar, y la forma de hacerlo es a través de las leyes. Pregunto esto para conocer las ideas o las cosas que tiene Alicia Bañuelos en su cabeza, porque digo, hoy estás asumiendo una nueva responsabilidad, un nuevo desafío en el mundo de la política. Sí. ¿Cómo lo vivís a eso? Bueno, de la misma manera que vivo todo. Me gusta enfrentar nuevos problemas y este es uno. Y creo que lo puedo hacer porque tengo ciertas condiciones, que son esto que siempre digo. Soy una persona estudiosa, que lo mencionaste vos. Soy una persona que está abierta, no tengo compartimientos estancos. Me gusta pensar, me gusta objetar. No estoy en ningún lugar con esquemas prearmados. Y entonces creo que puedo interpretar o estudiar, más que interpretar, las necesidades de este mundo tan cambiante, que por suerte es así. Digo, si yo tuviera que elegir en qué época vivir, él hubiera elegido esta sin ninguna duda. ¿Y te gusta trabajar en equipo también? Sí, creo que es otra de mis virtudes. No me gusta trabajar sola, me gusta escuchar la opinión de los demás. Me gusta ver cómo los demás ven un mismo problema desde otro ángulo. Primero hay que formar equipos. Dice, no, es difícil porque uno no encuentra. No, bueno, uno tiene que tener a veces tomar gente joven, gente que venga de distintos lugares, Claro. que pueda tener diferentes enfoques, y eso contribuye a tener soluciones más ingeniosas, mejores en cuanto a la respuesta que se puede dar con ese tema. Trabajar en equipo es crucial, el mundo lo reclama de esta manera. Las empresas lo reclaman, los gobiernos lo reclaman. Es necesario tener más puntos de vista. Contame quiénes están en el equipo que te acompaña en este nuevo camino político. Hay mucha gente porque tenemos candidatos en muchos lugares. Muchos son de la universidad o del ministerio. Está Susana Torres, Gastón, Germán, Karina Matera. Bueno, la persona que sea mi suplente es Cristian Cano. Es médico. Claro, estamos hablando de personas que a cargo de ULP Virtual, la educación a distancia de las personas en San Luis, registros médicos de vigilancia epidemiológica, todas cosas que han ayudado durante la época de pandemia y ahora, y actualmente de una manera impresionante. Claro, todos tenemos la misma, toda gente muy capaz, comparte esto de trabajar en equipo, que tiene una visión amplia, no es gente cerrada, que puede escuchar, puede entender lo que le pasa a los demás, puede ser crítico respecto a su actuación, puede entender que por ahí se equivocó. Se equivoca solo el que trabaja, el que nunca hace nada nunca se equivoca, porque nunca hizo nada. Pero uno tiene que poder tener autocrítica y además estar dispuesto a escuchar la crítica de los otros.
porque uno no es perfecto, y entonces cuando uno trabaja en equipo también tiene que poder escuchar, te digan, mira, no estuviste bien, contestaste mal, o tendrías que haber tenido en cuenta este dato. Bueno, uno tiene que estar abierto a esto, porque es la única manera de mejorar. ¿Qué opinas de Gato Fernández? El Gato Fernández yo lo conozco hace mucho tiempo, porque he trabajado con él cuando él era ministro de Infraestructura. Tiene para mí condiciones muy buenas, que es una persona seria, no dice lo que no piensa, tuvo muy buena gestión en todos los lugares donde he estado, y comparto yo con él esta gran preocupación por la educación, por el nivel de lectura que tienen los niños, por conseguir que cada vez se lea mejor, porque es la única manera de adquirir conocimiento. Entonces, me unen a él otros temas también, pero es como punto fundamental es de la educación, que a mí es un tema que la tecnología y la educación son las dos cosas que más me interesan. A lo largo de tu carrera has utilizado la tecnología a favor de la salud, de la educación y hasta del deporte. Me gustaría hablar de eso, porque digo, la tecnología aplicada al deporte en el campus abierto ULP es algo muy importante para los chicos, ¿no? Bueno, la tecnología invade hoy y cada vez invadirá más el quehacer cotidiano. Esto es porque tenemos celulares, porque hay sensores, por Internet de las cosas, por la inteligencia artificial y además en todos los quehaceres que tienen que ver con el gobierno. Si uno quiere saber cuáles son los talentos deportivos que tiene la provincia, bueno, tiene que salir y medir. Si uno usa tecnología, en el mismo momento que está midiendo cuál es la altura o el peso o cuánto mide su ancho de brazos, bueno, lo va tomando un registro. Esto permite después tener mejor manera de análisis de la información. Claro. Y además, en el caso particular del mapa deportivo, del Centro de Alto Rendimiento y de su excelente secretaria, que es Juliana Menéndez, el año pasado, cuando hicimos las mediciones, medimos visión, medimos el índice de masa corporal, porque medimos el peso y la altura, y también medimos la presión sanguínea. Estos son parámetros que tienen que ver con la salud. Ahora, dentro de muy poco tiempo, vamos a salir por todas las escuelas, porque el mapa deportivo se hizo para los chicos de sexto y después se hizo en quinto y cuarto en la ciudad de San Luis y Mercedes. Pero ahora vamos a medir todos los chicos de las escuelas primarias, les vamos a medir la visión. Y a todos los chicos que vean mal les vamos a dar lentes. ¿Y esto por qué? Porque queremos que lean bien. Claro. Y para leer hay que tener una buena visión. Nosotros queremos, con este plan que vamos a llamar Visión 4.0, darle una respuesta a todos los niños que ven mal para que puedan ir aprendiendo las cosas en la edad que la tienen que aprender sin tener esta dificultad con sus ojos. Alicia, ¿qué te impulsa a hacer todo esto? Todo lo que me has contado, más allá de la Universidad de La Punta, desde tus inicios, ¿qué es lo que siempre ha impulsado el motor en tu vida para hacer todo lo que haces? La curiosidad. Creo que la curiosidad es el motor de todo. Y también esto que te decía al principio. Soy una persona tremendamente curiosa que me gusta leer, me entusiasmo con los temas y después los quiero hacer. Los niños son tremendamente curiosos. Y el motor para querer aprender es la curiosidad. La Universidad de California hizo unos estudios muy interesantes, ¿no? Le daban temas a los estudiantes, es un trabajo de investigación muy serio. Y cada tanto le pasaban caras, en una pantalla pasaban caras, y después de terminado la prueba, le ponían las caras y ver qué caras recordaban. Bueno, y recordaban las caras de los temas que pasaban cuando los temas que les resultaban interesantes, le habían despertado su curiosidad. Cuando algo nos despierta la curiosidad, nuestro cerebro se pone en modo aprendizaje, simplemente porque nos interesó el tema. El cerebro se pone en un modo de absorber todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que alentar? Que la gente tenga mucha curiosidad, porque se pone en modo aprendizaje. Aprendizaje y captar todo el entorno y captar lo que uno está leyendo. Mi última pregunta quiero que la respondas desde lo más profundo de vos. A ver. Quiero saber, Alicia Bañuelos, ¿con qué se compromete? Con San Luis. Estoy comprometida con San Luis. Ahí pasaba Alicia Bañuelos contándonos de su trayectoria, su carrera, su compromiso por San Luis.